Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien en lo que estén haciendo. Que cuando vean este video, pues um, sea de algo que les pueda aportar algo, ¿no? Con esa intención lo hago, lo hago con la intención de aportar de pronto algo dentro de lo que he podido vivir y en la fe, que no ha sido fácil, como algunas personas piensan. O sea, en el momento ahí te sientes arriba bien, te sientes que estás tocando a Dios, que estás en el cielo, y a veces te sientes que estás abajo, que estás en el hueco, que Dios no está contigo. Yo me acuerdo, y esto como introducción, me acuerdo que nosotros, bueno, para los que no me conocen, yo estuve en una comunidad religiosa que se llama la Inmaculada Concepción. Duré alrededor de 2 años. Salí de esta comunidad religiosa y hicimos un grupo de oración de jóvenes en ese entonces. Y ese grupo de oración, digámoslo así, se fue apagando la llama, se fue apagando la llama de nuestra fe. Muchas veces yo le preguntaba al Señor por qué, o también yo pensaba por qué pasó eso, o sea, de estar en un grupo, digamos, que teníamos buenos propósitos, poco a poco el grupo se fue extinguiendo y se fue apagando. Y ahora descubro, por gracia a Dios, algunos de los errores que cometimos. Hace parte de nuestra fe, de nuestra experiencia de fe. Y uno de ellos es precisamente la ideología de género y el relativismo. De ahí que cite mucho y casi en todos los videos que hago hablo sobre el relativismo. Pero de un momento a otro nosotros leíamos la palabra de Dios, íbamos a la iglesia, cantábamos en el coro de la iglesia, pero poco a poco nos fuimos apartando, digámoslo así, de nuestros pastores, fuimos haciendo lo que pensábamos que era la verdad. Fuimos introduciendo otro tipo de lecturas, ¿no? Ya no era solo la Biblia o las actas con las cuales leíamos, sino eran, eh, digamos, libros que tenían que ver más bien con psicología o en tiempo como de ayuda personal. Y empezamos a hablar mucho de nuestras actividades, de nuestros estudios. eh, Empezamos a reunirnos también, como jóvenes, pues a parrandear, a salir de un lado para otro, a tener, habían noviazgos, pero la cosa empezó un poco digamos, empezamos a apartarnos de la fe, empezamos a, a las parejas se empezaron a apartar, nos empezamos a apartar de un momento a otro del sacerdote, de la ayuda, de estar ligados, digamos, a la iglesia, dentro del pastoreo. No había un sacerdote que, digamos, que nos pudiera acompañar. Y de hecho nosotros pues empezamos a caminar en ese, bueno, caminar ese camino, a hacer ese camino algo independiente. Y como les digo, empezamos a leer. Entonces algunos estudiaban filosofía, otros estudiaban derecho, economía, ingeniería, música, bueno, en fin, diferentes profesiones. Entonces empezamos a introducir nuestras lecturas como si fuera casi una clase. Entonces el que tenía un libro de psicología, el que estudiaba psicología, entonces decía, esto puede servir para el grupo y así. Y se fue introduciendo un pensamiento, se llama de la ideología del género. En ese entonces creo que venía de Francia, una de las personas que estaba en el grupo empezó a introducir esa idea de la ideología de género. Entonces, para los que no sepan, la ideología de género, lo que practica o lo que su consigna es decir que el hombre o la mujer se han educado como hombre o como mujer culturalmente, y que simplemente podemos ser, con cuerpo de hombre actuar como mujeres, o con cuerpo de mujeres actuar como hombres. Simplemente la cuestión de actuación
era simplemente un patrón cultural aprendido y que podíamos cambiarlo si queríamos. Entonces empezó, eso también hace parte, y yo lo veo muy, muy pegado con lo del relativismo. El relativismo, que ya lo he mencionado, o cada vez que hago un video lo relaciono, porque creo que es clave entender esta cuestión del relativismo. De hecho, el Papa Benedicto XVI por eso lo puso como que estábamos dentro de este siglo, dentro de la tiranía del relativismo, porque todo se estaba dando de acuerdo a esa moda que está imperando hoy en día y que es relativismo. Pensar que cada persona o cada sitio o cada idea tiene la verdad. Entonces cuando un político o una iglesia en cualquier parte donde se manejen siempre ideas, siempre palabras, alguien tiene una idea y es verdad, otra persona tiene una idea, es verdad, y así cada persona aporta con una verdad. No es que aporte dentro de un proyecto que se dirija hacia la verdad con un plan concreto, sino que se aporta y que cada trozo, digamos, de eso es una verdad. Entonces es muy delicado y se juega y estamos jugando con fuego porque sencillamente vamos desvalorando y vamos echando a un lado la verdad, en este caso la verdad cristiana. Entonces en el grupo empezamos a hablar de esa ideología y entonces mi caso era, yo siempre, digamos, me decían que yo era medio machista, que mis ideas eran muy retrógradas, que estaban anticuadas, y bueno, así tratamos de modernizarnos todos. Y finalmente el grupo se acabó y cada uno se fue a diferentes partes, diferentes países de hecho, y empezamos a vivir esa, digamos, esa ruptura de un momento a otro, esa ruptura poco a poco que se nos fue dando, porque empezamos a dejar de orar, empezamos a dejar de leer la palabra de Dios, empezamos a dejar de conocer nuestra espiritualidad y de irnos desvinculando poco a poco de la iglesia, ¿no? Porque pensábamos que nuestra forma de ser, o nuestra forma de pensar, mejor, progresista, pues íbamos a hacer bien las cosas. Ya teníamos suficiente edad para hacerlo por nosotros mismos, pero finalmente, como lo mencioné anteriormente, el grupo se acabó, el grupo de oración. Entonces voy a leer acerca de esto. La Biblia dice en Génesis, dice la caída, capítulo 3: la serpiente era el más astuto de todos los animales del campo que Yahvé Dios había hecho. Y dijo a la mujer: ¿cómo es que Dios os ha dicho, no comáis de ninguno de los árboles del jardín? Respondió la mujer a la serpiente: podemos comer del fruto de los árboles del jardín, mas del fruto del árbol que está en medio del jardín ha dicho Dios, no comáis de él, ni lo tocáis, so pena de muerte. Replicó la serpiente a la mujer: Dios sabe muy bien que el día en que comiereis de él, se os abrirán los ojos y seréis como dioses, conocedores del bien y del mal. Y como viese la mujer que el árbol era bueno para comer, apetecible a la vista y excelente para lograr sabiduría, tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, que igualmente comió. Entonces se les abrieron entre ambos los ojos, y se dieron cuenta de que estaban desnudos, y cogiendo las hojas de higuera, se hicieron unos ceñidores. Oyeron luego el ruido de los pasos de Yahvé Dios, que se paseaba por el jardín a la hora de la brisa, y el hombre y su mujer se ocultaron en la vista de Yahvé Dios por entre los árboles del jardín. Yahvé Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás? Este contestó: te oí andar por el jardín y tuve miedo, porque estoy desnudo, por eso me escondí. Él replicó: ¿quién te ha hecho ver que estabas desnudo?
¿Has comido acaso del árbol del que te prohibí comer? Dijo el hombre. La mujer que me diste por compañera me dio el árbol y comí. Dijo pues Yahvé Dios a la mujer, porque lo has hecho. Y contestó la mujer, la serpiente me sedujo y comí. Entonces Yahvé dijo a la serpiente, por haber hecho eso, maldita seas entre todas las bestias, entre todos los animales del campo. Sobre tu vientre caminarás y polvo comerás y todos los días en tu vida. Enemistad pondré entre ti y la mujer, entre tu linaje y su linaje. Él te pisará la cabeza mientras acechas tú su calcañar. A la mujer le dijo, tantas haré tus fatigas cuando sean tus embarazos. Bueno, ahí sigue hasta el capítulo 4. Entonces, me parece importante dentro de este capítulo, esto es básicamente lo que la iglesia llama la caída, lo que conocemos como la caída. En ese tiempo teníamos amistad con Dios. El género humano, la raza humana, los que estaban en ese tiempo, tenían amistad con Dios. Entonces, cuando sucede esto, el hombre pierde la amistad con Dios. Entonces, como vimos ahí, Adán se perdía, se ocultaba, sentía que algo estaba mal hecho. Y la mujer le echa, digamos, la culpa a la serpiente. Adán le echa la culpa a Eva. Y así se busca cuál es el culpable. Pero en el fondo, vemos en este escenario, al igual que en nuestra vida normal, que al final los que decidimos somos cada uno de nosotros. Al final tenemos libertad de escoger o no lo que nos conviene. Entonces, siempre la tentación, digamos acá la serpiente, la tentación es el complemento. Como somos seres que no somos infinitos, poderosos, omnipresentes, omniscientes, como los atributos que tiene Dios, sino que somos criaturas, que no somos infalibles, pequeñas criaturas, buscamos un complemento. De hecho, estamos llamados a ser complemento. Por ejemplo, el hombre busca a la mujer busca al hombre como complemento de su vida para tener familia. Y así mismo, entonces, siempre somos seres necesitados de. Voy a leer también otra parte del Nuevo Testamento en donde hay otra tentación. Entonces dice, es San Mateo capítulo 4, dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de hacer un ayuno de 40 días y 40 noches, al fin sintió hambre. Y acercándose al tentador le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en panes. Mas él respondió, está escrito, no solo de pan vive el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le lleva consigo a la ciudad santa, le pone sobre el alero del templo y le dice, si eres hijo de Dios, tírate abajo, porque está escrito, a sus ángeles te encomendará, y en sus manos te llevará, para que no tropiece tu pie en piedra alguna. Jesús le dijo, también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Entonces ahí vemos en uno y otro que la tentación es que tú puedes ser más, que tú puedes ser capaz de hacer, de retar, digamos cuando dice te lanzarás del templo, porque tus ángeles. Jesús no necesitaba de eso. Jesús no necesitaba ni probarle al demonio su poder,
no había ninguna necesidad. Muchas veces nosotros nos metemos en problemas porque se nos crean necesidades que no tenemos. También en la primera donde dice convertir las piedras en pan. Claro, tenía hambre. Entonces sobre esa necesidad viene la tentación. La tentación no viene sobre algo que no tengamos necesidad, porque como le dije anteriormente, somos seres incompletos. O sea, nos hace falta un complemento. Un complemento. Y en eso está muchas veces la tentación. Muchas veces, como lo decía en el video anterior, te retan, te dicen a que no eres capaz de, que te dicen, tú dices, tratas de, digamos, tener una vida, entre comillas, buena, o sea, tratas de ir a misa, de leer la palabra, de orar, de, digamos, ser una buena persona como todos lo conocemos. Y llega la tentación, llegan las personas, sí, pero es que tú no haces esto, tú no haces lo otro. Tú le preguntas, pero tú estás haciendo algo. No, pero es que por eso yo no me meto en esas cosas. Entonces la tentación siempre es que tú no estás haciendo lo suficiente, necesitas ser complementado, necesitas más. Hay palabras y frases que siempre nos llevan como a sentirnos superiores o inferiores. Entonces, por ejemplo, el caso de la ciencia. La ciencia siempre que habla de la Biblia o de las cosas religiosas dice, es que eso es un mito, eso son cosas que ya hemos superado, ¿no? ¿Cuántas veces vemos en los programas de televisión? Yo veía Discovery Channel, a veces History Channel, ese tipo de programas, y cada vez me mostraron un Jesús diferente, una versión diferente de Jesús. Decía, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué está diferente el de la Biblia? Entonces siempre estamos especulando, estamos completando lo que no es. Y se confunde. Entonces en medio de todo esto la gente empieza a confundirse, entonces empieza a creer que Jesús es un Dios cósmico, que tiene la energía, que está en Francia, que está en aprendiendo con los asiáticos, magia y bueno, una cantidad de cosas que no hacen parte dentro de la historia, ¿no? Si hubiera pasado eso, obviamente tendríamos registros de esos acontecimientos, o por ejemplo la misma resurrección. Entonces se dice que Jesús no resucitó, sino que es que le dieron unos brebajes y lo tuvieron un poco dormido, pero después se despertó y terminó en Francia casado con María Magdalena y todo ese tipo de cosas que nos van metiendo, pues es mentira. El padre de la mentira es Satanás y se nos engaña. Entonces la gente va perdiendo la fe, vamos perdiendo la fe poco a poco, como les dije cuando teníamos el grupo de oración. Nuestro complemento era el conocimiento, nuestro complemento era hacer cosas humanamente, digamos, aparentemente buenas, pero sin contar con Dios, sin contar con la iglesia. Entonces uno va aprendiendo de todo esto. Una de las grandes cosas que me llama la atención que dijo el Papa Juan Pablo II es una de las grandes, digamos, miserias del siglo XX fue habernos olvidado que el pecado existe. Y el pecado es algo que precisamente nos aparta de la amistad con Dios. Teníamos una amistad con Dios y se daña por el pecado, porque se es desobediente, porque no se le quiere hacer caso a lo que Dios nos dice. Entonces, algo que un ser humano, digamos, un santo, que después de la Virgen María es el segundo, es San José. Y me llama la atención últimamente porque he descubierto que en su silencio el Señor nos llama a ser prudentes, a ser obedientes. Y Él fue obediente y prudente en medio de unas difíciles y muy difíciles circunstancias. Entonces, bueno, quería compartir con ustedes esto y espero que se encuentren bien, que sigan bien, que Dios los bendiga y que tengan buena tarde, buena noche o buen día. Bye.